Muy bien. Cuando tenía unos 18 años, 17 para 18, yo recuerdo una fría mañana que viajaba en tren llevando mis dibujos, mis bocetos, a una editorial que me había contratado para ilustrar sus notas, sus artículos. Ese fue casi mi primer empleo que tenía que ver con lo que Dios me dio para hacer, con mi arte, con el talento que es dibujar. Y en una de esas estaciones subió un hombre de mediana edad, vestido como rockero, chaqueta de cuero, botas, cadenas, cabello sobre los hombros, ojos saltones, cara de chiflado. Y además llevaba una bolsa, papel madera, donde yo supuse que seguramente ocultaba un arma. Si no era un arma para disparar, un arma blanca, pero tenía que ser un arma. Lo primero que pensé que de seguro estaba metido en drogas o en algún tipo de actividad satanista, porque tenía una mirada extraña, así que deduje que pertenecía a alguna secta ocultista, de esas donde escuchan música diabólica, donde escuchan la música al revés. El resto del viaje lo dediqué a elaborar un cuadro mental de este canalla despreciable y perdido. No era difícil, porque era un fascineroso, ¿no? Se veía como un fascineroso. Bastó un par de miradas para catalogarlo como un tipo que dije yo seguramente es traficante. O debe ser un granuja que maneja una red de prostitución. Recuerdo que oré en silencio, 17, 18 años tendría yo, y dije: gracias, Señor, por este don maravilloso que me diste de poder discernir el corazón de la gente rara. Lo más extraño era que el malhechor bajó en la misma estación que lo hice yo y parecía que el rufián me estaba siguiendo. Entonces aceleré lo más que pude, pero Lampón venía detrás y en ese entonces escuché que el maleante susurraba algún tipo de conjuro extraño. Empezó como a cantar. Yo dije, es una canción diabólica y seguramente estaba invocando espíritus malignos, así que me asusté más. Llegué a la puerta del edificio de la editorial, no alcancé a tocar el botón del elevador, subí las escaleras corriendo y cuando veo hacia abajo por las escaleras veo que el bribón también subía. Entonces golpeé desesperadamente la puerta de la oficina de la editorial y apenas la secretaria me abrió, le digo, déjame entrar rápido, me persigue un degenerado poseído. Pero era tarde porque el depravado estaba parado justo detrás de mí. Y la muchacha, lejos de asustarse, mira al malviviente y le dice, mi querido pastor, qué alegría tenerlo aquí. Y luego voltea hacia mí y me dice, Dante, te presento a Miguel Zucca, un predicador que le predica a miles de jóvenes. Y en ese entonces el tipo que me había perseguido me da un abrazo fuerte y me dice, vos sos Dante Gebel, el pibe de la radio. No sabes lo que me bendice tu vida, flaco. Recién yo venía cantando y adorando a Dios, pidiéndole que me conectara con gente de bendición. Y resultó que Zucca le predicaba a cientos de jóvenes en una ex disco bailable al que llamaba el Arca de Jesús. Tenía comedores infantiles, lo llamaban el pastor rockero, fue mi primera inspiración. Luego con los años la prensa me diría a mí el pastor de los jóvenes. Yo soy un poquito más elegante, claro, ¿no? Resultó ser que en la bolsa no tenía un arma, sino que inmediatamente la abrió y tenía unas sabrosas galletas que nos convidó a todos en la editorial. Y luego de aquel día, yo llegué a admirar profundamente a este predicador con ojos saltones y cara de chiflado, que me enseñó que todos, sin discriminación, merecían escuchar de Cristo. Con el mayor dolor del alma, en mayo del 2021, Miguel Zucca partió a la presencia del Señor. Un rockero, un gran hombre de Dios, y ese aplauso era para celebrar la vida. Está bien, ¿eh? Está muy bien. De tanto en tanto los escribíamos. Pero el día que lo conocí, yo había cometido un error, una grosera equivocación. Puse la etiqueta antes de examinar el contenido.
Todos hacemos eso, todos ponemos etiquetas. Las pegamos en los archivadores para saber qué hay adentro y por la misma razón se las pegamos a las personas. Y el apóstol Juan cuenta que los discípulos también en cierta ocasión pegaron una etiqueta. Jesús y sus seguidores se encuentran con un hombre ciego de nacimiento y esta es la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Esto está en Juan 9:2. Preguntan por el pecado de quién este hombre está ciego. Nadie se preocupa que es un mendigo que necesita ayuda. Nadie se preocupa que toda su vida vivió en una caverna oscura. Nadie se preocupa que el hombre está a una distancia de poder oírlos. Están hablando delante de él. Pero dijeron, vamos a hablar de su pecado. Porque siempre es más fácil hablar de una persona que ayudarla, siempre. Es más fácil discutir sobre la homosexualidad que ser amigo de un homosexual. Es más fácil discutir sobre el divorcio que ayudar a los divorciados. Es más fácil discutir sobre el aborto que apoyar un orfanato. Es más fácil lamentarse sobre los malos gobiernos que ayudar a los pobres. Siempre es más fácil poner una etiqueta que amar. ¿Es amar o poner una etiqueta y no tengo que amar? Ponemos la etiqueta antes de mirar adentro. ¿Significa que no deberíamos preocuparnos por la doctrina ni interesarnos por la santidad? No, de ninguna manera, yo no digo eso. Lo que significa que no está bien cuando ponemos una etiqueta antes de examinar el contenido, antes de saber de quién se trata. ¿Nos gusta cuando nos ponen una etiqueta antes de conocernos? Yo lo detesto. No me gusta que me etiqueten por mi manera de vestir, por mi forma de hablar. Fuera de toda broma, me molesta cuando alguien dice, es un argentino, ¿qué se puede esperar? Es una discriminación, un racismo. Como cuando dice, bueno, es mexicano. Lo vemos en Hollywood, que siempre los mexicanos parece que todos son narcos, todos se dedican, o venden tacos o son narcos. Si es argentino, es tramposo, mentiroso y agrandado. Entonces son estereotipos, son etiquetas. Hace poco, un productor de televisión me puso una. Estábamos hablando acerca del programa de televisión, de proyectos, y en algún momento de la charla me preguntó, lo que no me queda claro es, ¿vos sos pastor? Pero no me estaba pidiendo información acerca de aquello en lo que funjo, me dedico o mi oficio. Su pregunta englobaba otro interrogante más profundo, yo lo noté en su tono. ¿Pero vos sos pastor? Lo que estaba preguntando él, ¿estoy ante un tipo que grita enajenado detrás de un púlpito? ¿Que hace pactos de dinero, que vive a costillas de la gente, que condena al infierno a todos los que no piensan como él? Eso me estaba preguntando. Que es la gente que él llegó a conocer. Yo le iba a decir, no, para de sufrir. No me pongas en esa bolsa. No me pongas en esa bolsa. Yo no soy un pastor de eso. Soy Dante el que pastorea, entre otras cosas. Pero no me pongas en esa misma bolsa de esos sujetos hipócritas que quizás conozca. No es justo. Etiquetas. Yo se las puse a muchos en la vida. Se las puse al pastor rockero y años después me la ponen a mí. En mi caso no me la ponen porque a lo mejor parezco un delincuente, pero me ponen las etiquetas que se les antoja, o es un contador de chiste, o es un humorista, o es un burlón. La etiqueta hace de que no veamos lo que hay adentro, que no nos tomemos el trabajo de investigar. Y nos tranquiliza etiquetar a alguien. Ya está, el divorciado, ahí está, la loca, la neurótica, el chismoso. Es como que nos deja tranquilos el saber que lo pudimos etiquetar. ¿Qué diríamos si Dios hiciera eso con nosotros? ¿Y si Dios nos juzgara por nuestra apariencia externa? ¿Y si Dios nos juzgara basado por el sitio, por el lugar donde crecimos? ¿O por los errores que cometimos cuando éramos jóvenes? Mateo 7:1 dice, no juzguéis a nadie para que Dios no juzgue a vosotros. Es una condición, porque Dios va a juzgar de la misma manera que vosotros juzgáis a los demás. Y con la misma medida que medís, Dios os medirá a vosotros. Ahí es cuando uno dice, ¿por qué hay gente más bendecida que la otra? Y ahí está el secreto. La gente decide cómo quiere que Dios la mida.
Uno dice, Dios no hace acepción de personas, Dios bendice a todos por igual. No, el Señor dice, con la misma vara que tú midas serás medido. Si tú juzgas, vas a ser juzgado. El que da gracia va a obtener gracia. Al que mucho se le perdonó, mucho perdona. Entonces, por eso hay gente que alcanza bendiciones, que tiene favores, y otros que están estancados y dice, pero ¿por qué Dios es injusto? No, el que es injusto eres tú. Al juzgar a otro, porque te condenas a ti mismo. Nos condenamos a nosotros mismos. Ahora, esto no significa que no podamos discernir. Pero lo que sí denota es que no deberíamos dictar sentencia, como muchas veces hablamos aquí. La cantidad de gracia que damos es la cantidad de gracia que recibimos. Y Jesús tenía otra perspectiva del hombre que nació ciego. En lugar de verlo como una oportunidad para etiquetar o para debatir o para discutir teología, lo vio como una oportunidad para Dios. Porque era ciego, dijo Jesús en Juan 9:3, para que en él se demuestre el poder de Dios. Jesús no le puso etiqueta, lo ayudó. No se fijó en su pasado, sino en su futuro. Y yo digo, ¿con quién nos identificamos en esta historia? Algunos nos identificamos con el ciego. Hemos sido muchas veces tema de conversación. Nos pusieron una etiqueta y nos condenaron y no nos movieron de ahí. Otros quizás nos identifiquemos con los observadores. Somos también de los que juzgan, de los que etiquetan. Pero tratar con mi prójimo no es responsabilidad mía, es de Dios. Y hay que aceptar a los que Dios acepta. Entonces Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos, tolérense, acéptense. Alguna vez un gran autor, a quien respeto y admiro mucho, se refirió a la iglesia usando la metáfora de una embarcación, de un navío. Y él imaginaba un navío muy ecléctico, muy disímil en la gente que lo tripulaba. Un barco que tenía un propósito. Él decía, la iglesia es un barco que tiene un propósito, llevarnos a la otra orilla. No es un crucero de paseo, es un buque de guerra. No se nos llama a un viaje de placer, sino a una vida de servicio. Y todos a bordo tenemos una tarea diferente. Algunos sacan gente del agua, otros se enfrascan con el enemigo, de modo que manejan los cañones de la oración, los cañones de la adoración. Otros se dedican a la tripulación, alimentan, atienden al capitán, a los que manejan las velas, los motores. Aunque con tareas diferentes, todos los marineros somos iguales. Cada uno puede contar acerca de su encuentro personal con el capitán, porque cada uno recibió un llamado personal. En este barco todos podemos contar que el capitán nos halló en el pueblito que da al puerto y nos invitó a seguirle. Entonces todos lo seguimos, cruzamos la pasarela de la gracia y nos embarcamos en el mismo navío bajo la misma bandera. Hay un solo capitán, un solo destino y sin embargo hay una inquietud en la tripulación. Al principio, cuando nos embarcamos, damos por sentado que todos los que viajan son como nosotros. Pensamos, tienen que ser iguales a mí. Pero empezamos a recorrer la cubierta y encontramos gente extraña, con apariencias raras. Algunos tienen uniformes que jamás vimos, otros visten modas que jamás presenciamos porque vienen de otras culturas. Pero la variedad de vestidos no es tan perturbadora como la abundancia de opiniones. Porque hay un grupo, por ejemplo, que se reúne todas las mañanas para estudiar en serio. Y estudian, promueven una disciplina rígida, horarios estipulados. A la hora que te levantes, ellos ya están levantando estudiando. Ya están levantados estudiando. Ellos dicen, servir al capitán es un asunto muy serio. Hay otro regimiento en el barco dedicado profundamente a orar. No solo creen en la oración, sino creen en la oración de rodillas. Siempre están de rodillas los tipos. Otro grupo viaja cerca de la sala de máquinas. Pasan horas enteras examinando las tuercas, los pernos del barco. Se encierran bajo cubierta durante días, durante noches. Y los que están en la cubierta, sintiendo el sol, el viento en sus cabellos, obviamente critican a estos que están revisando los pernos y las tuercas debajo, en el sótano. Algunos piensan que una vez que estás en el barco es imposible que te caigas por la borda.
Los que estamos aquí nunca nos vamos a caer por la borda. Nunca dejamos de ser marineros. Otros dicen que es posible que te caigas, que es tu decisión, no andes por la orilla. Algunos creen que se ofrecieron voluntariamente para ser marinero. Dice, yo me ofrecí, acepté el llamado del capitán. Otros dicen, no, ya estábamos destinados a ser marineros, incluso antes que se construyera el barco. Algunos no entienden nada, después le explican en casa. Algunos profetizan que va a venir una gran tormenta de tribulación en alta mar. Otros dicen, no, la tormenta nunca se va a desatar mientras que el capitán esté en el barco. Va a haber una tormenta de tribulación, pero cuando nosotros estemos seguros en el muelle. Hay quienes le hablan al capitán en un lenguaje coloquial. Hay quienes le hablan al capitán de manera distante. Hay quienes no quieren hablar con el capitán. Se conforman con preguntarle a los marineros a ver qué dice el capitán. Y entonces viene el marinero y dice, dígale que está a su lado y te repiten. Son repetidores. Hay de los que piensan que solo los oficiales deben usar uniformes. Hay los que piensan que ni siquiera tiene que haber oficiales. Hay quienes piensan que todos son oficiales y que todos deberíamos usar uniformes. Algunos quieren rituales, otros quieren espontaneidad. Algunos quieren celebrar y luego adorar, unos quieren adorar y luego celebrar. Algunos quieren una reunión en honor a los que se cayeron por la borda. Dice, ¿por qué no hacemos un minuto de silencio por los que se ahogaron? Y otros dicen, no, ni siquiera pensemos en los que se ahogaron. Ya habían nacido ahogados desde que nacieron. Hay que hacer de cuenta que no existieron nunca. Otros quieren alcanzar a los que se cayeron por la borda y dicen, ¿por qué no los vamos a buscar? La cosa es que hay problemas en la cubierta. Hay peleas, hay escaramuzas. Los marineros se niegan a hablarse entre sí porque las diferencias cada vez son más marcadas. Lo más trágico es que algunos náufragos en el mar no quieren subir a bordo porque ven pelear a los marineros. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hacemos para que haya armonía en la nave? Y no tenemos que ir lejos para encontrar la respuesta. En su última noche, la última oración que hace Jesús antes de subir a la cruz, en Juan 17:20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A mí me sorprendió que no oró para que tuvieran éxito, no oró por seguridad, no oró por unidad, oró para que se amaran unos a los otros. No oró por unidad. Ustedes dirán, pero acaba de decir que sean uno. Sí, pero no oró para que tengan unidad. Voy a eso ahora. Oró para que se amen. Porque de todas las lecciones que uno puede extraer de este versículo, lo más importante es que a Dios le importa la unidad. La desunión lo perturba. ¿Por qué? Porque en esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieres amor unos con otros. Juan 13:35. Es la única distinción, la única etiqueta permitida. ¿Cómo van a saber que son míos? Por la unidad. ¿Cómo creerá el mundo que Dios envió a Jesús? No lo hará porque estemos de acuerdo, no lo hará porque resolvamos cada controversia, no lo hará porque todos votemos por el mismo candidato, no lo hará porque jamás cometeremos un error doctrinal. La gente va a creer porque nos va a ver la manera en que nos amamos. Entonces, la unidad crea fe, la desunión crea incredulidad. No, yo no quiero saber nada con los evangélicos si se viven peleando. ¿Quién quiere embarcarse en una nave lleno de marineros peleando, discutiendo, odiándose por pensar distinto? A veces la vida en el océano puede ser dura, pero hay gente que dice, no quiero subir al barco porque por lo menos las olas no me insultan. Y el pecado de la desunión ha hecho que se pierdan más almas que todos los otros pecados combinados. ¿Será posible que la unidad sea la clave para abrazar el mundo para Cristo en este nuevo año? Que todos los bautistas, yo sé que los bautistas desconfían de los metodistas, los pentecostales evitan a los presbiterianos, los calvinistas se burlan de los arminianos y los arminianos de los calvinistas, los carismáticos desconfían de los conservadores.
Entonces alrededor de la mesa los hermanos riñen. ¿A qué papá, a qué mamá le gusta que los hermanos riñan? Y el padre suspira. Y en el suspiro menciona lo que dijo en Juan 10:16. También tengo, no se olviden, que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas las voy a traer. Me obedecerán y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Un solo rebaño y un solo pastor. Lo dijo el Señor. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Un solo rebaño, un solo pastor. Pero no entendemos eso, nos cuesta. Es como que uno se pelea por la exclusividad, por la franquicia. Entonces las divisiones religiosas no son idea de Dios. La franquicia, los sectarismos, son ideas nuestras. Somos así. Nosotros vemos a alguien raro y es un satanista. Después resulta ser un pastor. Y él tiene solo un rebaño. Y el rebaño tiene solo un pastor. Y nosotros creemos que hay muchos, pero estamos equivocados, hay uno solo. En ninguna parte de la Biblia, y ahora voy, se nos dice hay que edificar la unidad. No, dice que hay que mantener la unidad que ya existe. Por eso Pablo exhorta en Efesios 4:3 y nos dice, manténganse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo uno no puede mantenerse unido. Entonces nuestra misión no es levantar, inventar la unidad, sino admitirla. Y sí, es la familia que nos tocó. De hecho, pueden pegar un vistazo en casa y acá, decir, mira, ay, no puedo creer que esta es mi familia. Mira lo que te tocó. Qué fauna maravillosa. ¿Y qué significa comprometer mis convicciones? No. Pero esto significa examinar nuestras actitudes. Porque la unidad no empieza cuando examinamos a otros para ver si encajan con nosotros. La unidad comienza cuando nos autoexaminamos, no cuando examinamos al otro. No podemos exigir que el otro cambie, sino admitir que tampoco nosotros somos perfectos, que para alguien somos gente rara. ¿Sabían que son raros ustedes? Algunos dicen, ay no, sí son raros. Son gente rara. Para algunos lo ven como gente rara. Y escucha al maestro preguntarle a los discípulos en Marcos 9:33. Le dice una pregunta que los avergüenza. Le dice, ¿qué disputabais vosotros en el camino? ¿De qué estaban discutiendo? Le dice en un momento el Señor. Tuvo el discernimiento que los discípulos de Jesús venían discutiendo. Y los tipos se ruborizaron. No por la ira, sino por la vergüenza. Discutieron. ¿Sobre doctrina? No. ¿Sobre estrategia? No. ¿Ética o valores? No. Discutieron sobre cuál de ellos sería el más grande en el reino. Estaban luchando por poder los tipos en presencia de Cristo. ¿Y no es ahí donde empieza la división? Santiago 3:16 afirma, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y en Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Estaban peleando por qué posición tendrían delante de Cristo. Entonces, ¿cuál es el primer paso a la unidad? Y yo no hablo de la unidad necesariamente con otras iglesias, decía, ve con quién. También, pero no estoy hablando de eso, con la unidad entre nosotros inclusive. Aceptación. No acuerdo, aceptación. No unanimidad, aceptación. No que el rockero se corte el pelo, aceptación. No negociación, no arbitraje, no uniformidad, aceptación. Me encantaría, no hago nunca esto, pero como estamos empezando el año, dile al de la derecha y al de la izquierda, aceptación, cabezón, aceptación, cabezona. Me tienes que aceptar. A mí también me tienen que aceptar. Ay, no, que cambie. A mí no me gusta que cambie. ¿Por qué tengo que cambiar? Y menos a esta edad. ¿Quién cambia a esta edad? Nadie cambia. A menos que nos cambie el Señor. Ahora, no nos unen como pensábamos antes las mujeres, que todas las mujeres usen faldas largas, que todas tengan el mismo cabello, que los hombres usen corbata y cabello corto. No, somos una iglesia, no somos Corea del Norte. Somos una iglesia, somos disímil. Distinto, ¿sí o no?
Pero solemos pensar que los límites son parte necesaria de la religión. Y el apóstol Juan también tiene un límite. En Marcos 9:38 hay un episodio que te lo quiero regalar para empezar el año. Cuando Juan pone un límite. Juan, el hijo del trueno, le dice: maestro, hemos visto a un hombre que en tu nombre echa fuera demonios. No que está haciendo que echa fuera, no, los está echando. Pero él no nos sigue, así que se lo prohibimos porque no nos seguía. Juan tiene un dilema. Él y otros discípulos vieron a alguien que hacía una gran obra. Este hombre echaba fuera demonios. Y lo que es aún peor, le daba el mérito a Dios. O sea que lo hacía en nombre de Cristo. ¿Está? Todo estaba bien respecto al hombre. Tenía buenos resultados, tenía un corazón correcto, pero había un problema. Pertenecía al grupo equivocado. Pertenecía al grupo equivocado. El tipo juega bien al fútbol, el tipo es bueno, pero tiene la camiseta argentina. Lo he visto en este mundial. ¿Pero a vos te gusta Messi? Sí, sí, es bueno, sí. Pero nunca, ni loco, voy por Argentina, porque estaba en el grupo equivocado. Meten a Messi en México y celebran todo. Pero el tema es el grupo equivocado. Eso primero. Y Francia, y segundo, los discípulos, alguno no entendió, no importa, pasó. Son los rezagos del año pasado. Los discípulos hicieron lo que cualquier persona religiosa haría con alguien que pertenece al grupo errado. Lo escoltaron hasta la pasarela del barco y lo hicieron saltar por la borda. Se lo prohibimos porque no es de nosotros, dice Juan. Juan se lo dice pensando que Jesús se le va a inflar el pecho. ¿Pero te aseguraste que no lo va a volver a hacer? Sí, señor. Le dimos un susto. ¿Qué hacemos con las cosas buenas que hace otra gente, otro grupo? ¿Qué hacemos cuando nos gusta el fruto pero no el huerto? ¿Qué hacemos cuando nos gusta el fruto pero no nos gusta el huerto? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. En la vida a uno le empieza a gustar el fruto, pero no de dónde viene ese fruto. Eso de ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Lo seguimos diciendo. Yo aprecio profundamente mis raíces, de dónde vengo. Mi familia conoció al Señor allá por el año 1975 mediante una iglesia pentecostal muy pequeña en un barrio muy pequeño de Buenos Aires llamado Del Viso, Buenos Aires, Del Viso. La congregación no era muy numerosa, 50 un buen domingo. Mi primer pastor se llamaba Darcy Antunes de Souza, misionero que había llegado desde Brasil. La iglesia pertenecía a las asambleas de Dios. Yo aprecio profundamente mis raíces, mis fundamentos. Pero con el correr de los años mi fe se fue enriqueciendo con personas de otros grupos, con frutos de otros huertos. Y me choqueó. No había estado mucho tiempo en la nave de Dios cuando encontré riquezas en otros marineros. Cuando vi tripulantes diferentes que Dios usaba también, a pesar de que a mí no me encajaba en la doctrina. Un periodista llamado Marcelo Lafitte me enseñó, cuando yo era un muchacho joven, allá por el año 96, me enseñó que podía llegar a otras denominaciones si ampliaba mi lenguaje. Y fue él quien tomó valor, nadie se atrevía a decirme nada, y me dijo: mira, Dante, maravilloso lo tuyo, pero que hables en lenguas, en público, no te va a hacer ver más espiritual. Te va a circunscribir a los pentecostales, pero hay muchos oídos de jóvenes bautistas, católicos, hermanos libres, que necesitan escucharte. ¿Qué ganas con hablar en lenguas en público si no hay traducción de esas lenguas? Como dijo el apóstol Pablo, van a pensar que estás loco, entonces no te hace ganar más gente. Si quieres llegar a más gente, entonces guárdate eso para lo privado. Y al principio me choqueó, me quería apagar el fuego del espíritu este incircunciso. Y después me di cuenta que tenía razón. Si yo quería llegar a gente, a los oídos, que el Dios me prestara los oídos de mucha gente, tenía que ampliar mi lenguaje, no circunscribirme a mis raíces.
Un pentecostal llamado Héctor Jiménez me contagió audacia y me dio mi primera oportunidad para hablar en público. Y otro pastor pentecostal llamado Claudio Freyson me enseñó a amar la unción y la presencia de Dios. Un pastor de la iglesia reformada, Robert Schuller, me mostró el ejemplo de la verdadera unidad. De él es la frase acuñada: ¿hay alguna otra manera? Cuando Juan Carlos Ortiz le pregunta: ¿será que podemos los hispanos tener los mismos derechos que los anglos dentro del campus en la Catedral de Cristal? Schuller respondió: y claro, ¿o hay alguna otra manera? Él me enseñó la unidad, un hombre reformado. Un bautista llamado Rick Warren me enseñó acerca del propósito de la vida, del propósito de la iglesia. Lloré noches enteras leyendo uno de los libros del carismático Benny Hinn. De niño me llené de pasión viendo predicar a un evangelista conservador de Luisiana llamado Jimmy Swaggart. No entendí la gracia hasta leer los ensayos de un periodista criado en un ambiente fundamentalista llamado Philip Yancey. No aprendí a predicar la gracia hasta que me senté a los pies de Juan Carlos Ortiz, que decía que amaba la doctrina presbiteriana. Un católico, Mamerto Menapace, me convenció de que Jesús es incansablemente tierno. Soy mejor predicador porque me crié escuchando un programa que escuchaba mi madre, que conducía un predicador que pertenecía a los Hermanos Libres, llamado Luis Palau Responde, en una emisora uruguaya llamada Radio Colonia, Colonia del Uruguay, Sacramento. Aprendí a trazar una visión clara, un liderazgo eficaz, leyendo una y mil veces a un bautista llamado Bill Hybels. Y solo cuando llega al cielo sabré el nombre del autor de un pequeño libro con ilustraciones al estilo cómic que mis padres me compraron en un barco que fungía de librería flotante llamado Doulos, que hizo que me dedicara mi vida al Señor. Lo leí con voracidad una fría noche de invierno de 1980. Yo no sé el nombre del autor del libro, nunca lo volví a ver. No sé el linaje del autor. Quizás fue un profesional o un ángel o ambas cosas. Pero algo de aquellas ilustraciones me obligó a quedarme orando toda la noche y rededicar mi vida a Cristo. Entonces, ¿qué hacer cuando personas de otros grupos, de otras denominaciones, de pronto son usados para bendecirnos? No hablo de acciones que dividen, de enseñanzas heréticas, hablo de buenas obras, de cosas que le dan la gloria a Dios y que Dios los utiliza. Ahora regresemos a la conversación de Jesús y los discípulos. Primero prestemos atención a lo que no dijo. Juan le dice: hay alguien que en tu nombre está echando demonios y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y presta atención a lo que Jesús no dice. No dice: bueno, pero si el tipo te cae bien, está bien. No, porque gestos generosos, buenas acciones, no te hace un cristiano necesariamente, ni un discípulo. Solo porque alguien haga el bien, no significa que sean cristianos necesariamente. Angelina Jolie adopta niños en África. Los adoptaba con Brad Pitt. Y Bill Gates es el mayor filántropo del mundo. No nos consta necesariamente que sean cristianos. Entonces Jesús no hace un llamado a la tolerancia ciega. Si hacen algo bien, está bien. No. Pero tampoco endosa un rechazo en blanco. No le entrega a Juan un libro de regulaciones para medir a cada candidato. Porque si se necesitara esa lista, este hubiese sido el momento ideal para darle la lista a Juan. No se la dio. Observa lo que Jesús dice en Marcos 9:39. Dice: no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre que luego pueda decir algo mal de mí. Si hace un milagro de mi nombre, porque yo lo respaldo. Si yo lo respaldo, es imposible que haga algo en contra mío. No se lo prohíban. Si está conmigo, está conmigo. No puede estar en ambos bandos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Primero observa el fruto. ¿Es bueno? ¿Está rico? ¿Saludable? ¿Está ayudando o está dañando a la gente? No comparto lo que hace ese predicador. ¿Está ayudando o está dañando? Siempre alguien le busca la vuelta y se los está llevando al infierno. Satanás no es un ser que persevera en lo que hace. Satanás no puede bendecir a alguien 40 años.
A veces por años, 50 años, a veces por años, hombres y mujeres de Dios son atacados, atribuyéndole las obras de Dios a Belcebú. River no es de Dios, lo vienen diciendo hace 14 años. Y lo que no es de Dios inmediatamente desaparece, no sigue creciendo. Entonces a veces la producción es más importante que la denominación. El fruto es más importante que el nombre del huerto. Y si la persona lleva fruto, hay que ser agradecido. Un buen árbol no puede dar fruto malo, de modo que damos gracias a Dios, que Dios obra en otra gente aparte de nosotros, en otros. Y algunos no nos van a encajar. Pero el Señor dice, no solo miras el fruto, sino la fe. ¿En nombre de quién hace la obra? Jesús aceptó la obra de este hombre porque se hacía en el nombre de Cristo. Entonces significa que está bajo la autoridad y el poder de ese nombre. ¿Quiere decir que no tiene que estar alguien en mi grupo? No. ¿No tienen que ver las cosas como yo las veo? No. Pero ¿cómo Dios va a usar a esa? Fíjate cómo se viste, parece una loca. Y Dios la usa. Hay gente que yo no usaría. Si fuera Dios, yo no lo usaría. No usaría a Dante si yo fuera Dios. Uno dice, ¿cómo Dios va a usar a ese? Pero vos le viste el pelo, pero vos le viste los pantalones, pero vos le viste, 70 años anda con chupines, el ridículo. ¿Cómo Dios lo va a usar? Y Dios lo usa. Porque lo importante es su fruto y su fe. Este Juan que dice, se lo prohibimos, Señor, más adelante llegaría a escribir todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y permanece en Él y él en Dios es un cristiano. Primera de Juan 4:15. Dios permanece en Él. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Entonces, donde hay arrepentimiento y un nuevo nacimiento, hay un cristiano. Cuando hallamos a alguien cuya fe está en la cruz, sus ojos en el Salvador, descubrimos a un hermano. Tenemos más hermanos de lo que imaginamos. Cuando la iglesia en Roma debate si estaba bien comer carnes sacrificadas a los ídolos o no, Pablo nunca recomendó que empezaran o que fundaran dos iglesias. Una para las que comen carne y otra para los que no comen carne. Al contrario, les instó, recibíos unos a los otros, como también Cristo los recibió para la gloria de Dios, Romanos 15:7. Había una canción de un viejo cantante de mi tiempo que se llamaba Luis Alfredo. Es aquel que supo cantar baja Dios de las nubes y llévalo a las plazas donde trabajas. Y este gallego cantaba la canción del ombligo también. Él decía, tengo una trivia. No me acuerdo de la canción, pero sí me acuerdo de qué se trataba. Decía, tengo una trivia. La canción decía, esta canción esta trova trata de una trivia. Adán y Eva, ¿tenían ombligos o no tenían ombligos? Y uno empieza a cantar y luego dice, no tenían, porque el ombligo es la huella del cordón umbilical. Puesto que Adán fue formado del polvo y Eva fue formado de Adán, ambos no estuvieron en ningún vientre materno, por lo cual no tenían ombligo. Algunos dicen, sí, tal vez lo tenía como detalle decorativo, Dios le hizo así para que, cuando todavía estaba fresquito. Los hijos sí tenían ombligo. ¿El ombligo de los hijos de Adán y Eva eran para adentro o eran para afuera? Y entonces empieza a imaginar el trovador que ya en aquel entonces empieza la división eclesiástica, los ombliguistas adentristas y los ombliguistas afueristas. Y la canción transita por los rieles de la ridiculez. Y nos hacen ver cómo ridiculeces a veces nos ponen en veredas opuestas. Y yo pienso, si Dios puede tolerar mis errores, ¿yo puedo tolerar la falta de los demás? Si Dios puede tolerar mis fracasos, mis necedades, si Dios me permite llamarle Padre, empieza un nuevo año, Señor, olvídate lo que pasó. Y empezamos un nuevo año. ¿No debería extender yo la misma gracia este año para otros? Si Dios no me demanda perfección, ¿debería yo exigírsela a otro? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Dice Pablo en Romanos 14:4. Porque para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pero para su Señor es que cae, no cae para ti, no te decepciona a ti. Si alguien alguna vez se va a decepcionar conmigo, es su problema, porque yo nunca me puse en una postura de no decepcionar a nadie.
Yo soy el pastor y no decepciono. ¿Cómo no? Soy un gran decepcionador. Y usted también. Ay, que se ríe tanto. Usted también. También, decepcionadora. Mire, los Goebbels éramos 4 hermanos. Fuimos hermanos porque procedemos de la misma familia. Tuvimos el mismo papá y la misma mamá, o por lo menos eso mamá le hacía querer a papá. Pero estoy seguro que había ocasiones, o que hubo ocasiones, en que los otros 3 hermanos no habrán querido llamarme hermano a mí, pues no tenían más remedio que hacerlo. Y nosotros tampoco tenemos más remedio. Cuando vemos a alguien que Dios llama y que Él llama a Dios como Padre y a Jesús como Salvador, estamos ante un hermano. No importa el nombre de la iglesia, cómo se vista, no importa la denominación, que a propósito los nombres de las iglesias, de los cuales a veces hacemos tanto debate, en el cielo no existen. En el libro de la vida no se pone fulanito de tal asamblea rectangular cuadrangular de la sanísima doctrina renovada del 4º día. No se pone eso. Va el nombre nomás propio. ¿Por qué? Porque la denominación no salva. Y yo me pregunto, si no hay denominaciones en el cielo, ¿por qué nos empecinamos tanto en tenerlas en la tierra? Yo tengo una idea. Yo reconozco que después de esto me van a liquidar, van a decir ecuménico, famoso insulto evangélico, ecuménico. Que no saben mucho lo que es, pero te insultan, ecuménico. Tu abuela, ecuménico. Escucha, ¿qué ocurriría si un día, digo, una metáfora, no va a pasar porque la Biblia dice que no va a pasar, pero yo igual, es mi fantasía. ¿Qué tal si un día todas las iglesias se pusieran de acuerdo para cambiar el nombre de iglesia? ¿Qué pasaría si quitáramos toda referencia a la denominación, a los nombres? Entonces, cuando la gente tuviera que escoger a qué iglesia asistir, no lo haría por el letrero externo, sino por el corazón de quienes están adentro. Sería maravilloso, ¿no? Y luego nosotros los cristianos ya no nos conocerían por aquello que nos divide, sino por aquello que nos une, nuestro Padre en común. Una idea loca, y puede ser, pero a Dios le gustaría porque Él tuvo esta idea inicial desde el principio. Yo tengo un gran amigo en España, se llama Enrique Montenegro, es argentino, está hace muchos años radicado en España. Es un argentino que preside la Confraternidad de Ministros de Madrid, se llama Comima, y dirige Comies, que es la Comibán de España, miembro de la Junta Directiva del Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales, trabaja junto a un equipo de líderes para la Plataforma Unida de la Evangelización de España. Es un hombre que ha hecho una tarea enorme, vive en Madrid, y cada vez que me ha tocado hacer una gira por toda España, la he hecho con él, inclusive viajando en automóvil, y fuimos a Murcia, a Málaga, Barcelona, hemos recorrido casi toda España con este gran hombre de Dios. Y cierta vez me contaba acerca de los atentados del 11 de marzo del 2004 en Atocha, España, conocidos como el 11M. Fue una serie de ataques terroristas que se los acreditó Al-Qaeda, de 4 trenes en Madrid donde fallecieron 193 personas y más de 2.000 heridos. Y apenas se produjeron los atentados, especialmente en Atocha, que es una terminal de tren, Montenegro se presentó en el lugar de los hechos para ayudar a asistir a los familiares de las víctimas y a las víctimas. Y él me decía así, dice, mira, a todos los pastores nos gusta discutir sobre teología y tratar temas controvertidos. Siempre que nos reunimos, los temas habituales son los dones carismáticos, si hay que hablar en lenguas, el fin de los tiempos, los estilos de adoración, de qué manera hay que vestirse, las estrategias de la iglesia. Dice, los pastores siempre creemos que podemos distinguir al fiel del infiel, los sanos de los herejes, los verdaderos de los falsos. Sabemos quién está dentro, quién está afuera. No, aquel es un falso profeta, yo lo escuché, un desastre. Pero cuando ocurrió el atentado de Atocha, se nos olvidó todo. Dice, la destrucción causada por el terrorismo hizo que las diferencias parecieran nimias, diminutas, pueriles. Pastores de todas las denominaciones, algunos tenían cuellito clerical, interpretábamos que eran sacerdotes, curas, todos fuimos a ayudar. Caminábamos sobre cadáveres, bolsas y bolsas de partes desmembradas de cuerpos que no podíamos reconocer.
Teníamos que ayudar a la Cruz Roja. Decíamos, soy ministro, ayude. Trate de identificar a alguien. Veíamos niños semidesnudos vagando entre los escombros y los muertos. Largas colas, filas de gente herida esperando atención médica. Gente gritando, mi esposo está allí, díganme si está muerto. Y ahí es cuando nuestras opiniones pastorales parecían insignificantes, me decía. Porque el desastre exigía trabajo en equipo, el desafío creó un equipo. La tarea convirtió a rivales en compañeros. ¿Quiere ayudar? Pues vale, venga, hombre. ¿Quiere ayudar? Pues vale, venga. A nadie se nos ocurrió decir, ¿y ustedes cómo adoran en su iglesia? ¿Cuánto tiempo le dedican a la ofrenda? ¿Cuántas veces toman la Santa Cena y cada cuánto? Vamos, pues ¿quiere ayudar? Vale, hombre. Ministro, pase. Ministro, pase. Había que avisarle a una madre que habíamos reconocido el cadáver de su hijo. ¿Quién va? ¿El bautista? ¿El católico? ¿El pentecostal? ¿El hermano libre? Vale, pues el que esté disponible. Y nuestro interés común nos dio un trabajo mancomunado, me decía. Este siempre fue el plan de Jesús. Cuando dijo, no tenéis lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Ninguno de nosotros puede hacer solo lo que podemos hacer todos juntos. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. No hizo Jesús nombramientos individuales. Nunca arrodilló uno en fila como hace la reina para nombrar a los caballeros con una espada. Te pongo a la altura. No hizo eso. No dijo, tú Pedro serás mi testigo, tú Juan serás mi testigo, tú María Magdalena serás mi testigo. No, dijo, ustedes serán testigos. Por eso no encontramos pronombres personales ni verbos en singular. En la primera descripción de la iglesia de Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, no hay pronombres, no hay verbos en plural, en singular, perdón. Son todos los invitados especiales de este texto, todos, plural, todos. No hay ningún yo, tú, mío, él. Estamos en esto juntos. Se supone que estamos juntos en esto. ¿Estamos en esto juntos, sí o no? Efesios 5:30 dice, somos miembros de un cuerpo. Colosenses 1:18 dice, y la cabeza de ese cuerpo es Cristo, la cabeza de la iglesia. Entonces, yo no soy su cuerpo, tú no eres el cuerpo. Nosotros juntos somos su cuerpo. Pero este cuerpo es famoso, muy famoso por portarse mal. El cerebro no quiere tener en cuenta el corazón. El que es teólogo subestima al que nunca pisó un seminario. Las manos critican las rodillas. La gente que sirve dice, ¿qué hace esta vieja siempre orando? Como si la oración hiciera algo. Y la vieja la hermana que ora, ¿qué hace este siempre sirviendo? Como si se va a ganar el cielo por obras. Siempre hay una Marta y una María debatiendo qué es lo más importante. Primera de Corintios 12:15 habla de un caso de amotinamiento del cuerpo. Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no va a ser del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso deja de ser del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, esto es Biblia, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso, cada uno ocupa un lugar, ¿sí o no? Ni siquiera podemos decir, no te necesito, trasero. Ahí está. Chiquito, grande, prominente, pero ahí está. Un regalo de Dios. La mega iglesia necesita la iglesia pequeña. Las iglesias pequeñas necesitan la mega iglesia, los liberales necesitan a los conservadores, el pastor necesita a los misioneros.
Porque la cooperación es una idea de Dios, es una orden de Dios. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, guardarla. Entonces, yo digo, ¿qué pasaría si este año el ingrediente que nos faltara es el trabajo en equipo? Empezando acá. Somos diferentes y hay que celebrar la diversidad. Somos distintos, miren, pensamos diferentes. Somos distintos en todo, en la comida, más que nunca. Una iglesia como esta, cosmopolita, donde hay colombianos, costarricenses, venezolanos, ticos, 2 o 3 argentinos perdidos. Somos diferentes. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero significa unidos en una misma dirección. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. ¡Qué promesa! Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. No oramos a mi Padre. No oro por mi pan de cada día, ni que Dios perdone mis pecados. Es un lenguaje de pluralidad. Hoy que tanto se habla de la inserción y de la pluralidad, el Señor fue el primero. Padre nuestro, el pan nuestro, nuestras deudas, nuestros deudores, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Entonces tenemos piel blanca, rosada, morena, pelo crespo, lacio, ojos azules, verdes, marrones, negros. Venimos de escuelas con internados, guetos, mansiones, caseríos, villas, cordones de emergencia, chozas. Usamos turbantes, trajes de diseño, jeans rotos, túnicas. Nos gustan los tamales, los tacos, el arroz y los que tienen buen gusto, el asado argentino. Tenemos convicciones, tenemos opiniones. Sería hermoso coincidir en todo, pero no podemos. No podemos coincidir en todo. Yo los amo con todo el alma, a pesar de que me enteré que muchos del coro iban por Francia. Muchos. No me digas no, porque muchos de esas incircuncisas e incircuncisos. Francia, pastor argentino, que te pastorea un francés. Todos lados, Francia. Unos cuantos de México, que Francia. Que te pastoree Pepe Le Pew. Pero, ¿me puedo enojar? No. Pues cada uno tiene sus gustos. Cada uno le gusta lo que le gusta, que somos diferentes. Eso, a mí me fascina eso. Fuera de toda broma, sería terrible que digan, no, hay que ir por Argentina porque el pastor nos disciplina. Eso es Corea del Norte. Pero sí tenemos una necesidad en común. Somos pecadores necesitados de la gracia. La línea que separa al mejor del peor de nosotros es muy delgada. Por eso hay que tomar en serio la amonestación de Pablo. Dijo, ¿por qué entonces criticas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Porque la Escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y todos alabarán a Dios. Romanos 14:10. Todos, no algunos, todos nos vamos a arrodillar. Todos. Hay una mítica canción compuesta por Dino Ramos que se llama La nave del olvido, que luego popularizó José José y recientemente Cristian Castro. Y la letra dice en un momento algo como, espera, a una nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Y como en la canción, yo creo que hay un momento en que condenamos a esta maravillosa nave, a esta maravillosa embarcación, a un naufragio seguro. La única manera de no transformarnos en una nave del olvido es cuando uno acepta que los demás tripulantes son diferentes y le ofrecemos la misma gracia que alguna vez recibimos. Aceptación. Aceptación es, no te entiendo, yo no me vestiría así, yo no opinaría como tú,
No entiendo cómo te relacionas con Dios, yo me relaciono de manera diferente, pero te acepto. No te quiero cambiar. Y en este navío, a veces nos encontramos con personas que no nos agradan. Si pudiéramos pedirle que se vayan o que salten por la borda, lo haríamos. Pero no es una opción. Todos estamos acá por gracia y en algún punto todos tenemos que compartir algo de esa gracia. Así que yo sugiero, en el inicio, en el primer día del año 2023, que parte de las resoluciones que vamos a tomar, porque algunos toman resoluciones, voy a hacer gimnasia, no te creo, voy a ir al gimnasio, voy a dejar el gluten, no voy a tomar tanta azúcar, voy a orar todos los días, voy a leer la Biblia. No, pero en medio de todas esas resoluciones, la próxima vez que durante este año nos encontremos con alguien extraño, que viste diferente, que adora diferente, no nos apuremos a etiquetarlo. Especialmente si es un tipo vestido de rockero, chaqueta de cuero, cadenas, cabello sobre los hombros, cara de chiflado, ojos saltones, y que además lleva una bolsa donde suponemos oculta un arma, porque lo más probable es que se trate de un hombre de Dios que llega con el mensaje de Cristo a donde otros no pueden llegar. Y lo que es más irónico, quizá terminemos comiendo galletas de su bolsa y con mucha vergüenza nos demos cuenta que es parte de nuestro mismo barco. Feliz año, tripulación. Feliz año, gente. Feliz año, marineros. ¡Feliz año, tripulación amada! ¡Celebra al Rey! ¡Celebra al Rey! ¡Feliz año! Vamos, dale un aplauso grande al Señor. ¡Feliz año, tripulación! Vamos a saludar a todos los marineros de este maravilloso barco, River Arena, que navega por el océano Índico, Pacífico, Atlántico, que navega por los ríos y se aleja, y más la gloria crece a medida que más se aleja y más bendice. Celebra la tripulación que Dios nos ha dado. ¡Qué alegría que somos distintos! ¡Aleluya! Celebra al Rey. Dale un aplauso para decir: comenzamos este año en bendición, en unidad, en gloria. ¡Bendito eres! ¡Aleluya! Más. Hay fiesta en River. Hay fiesta 1 de enero, hay fiesta en River. Hay fiesta, bendito eres. ¡Aleluya! ¡Uy! ¡Impresionante! ¡Aleluya! Levanta las manos al cielo un momento, en casa también. Si estás oyendo por primera vez este mensaje o un mensaje por este estilo, me gustaría que aceptes al Señor en tu corazón, que le pidas que anote tu nombre en el libro de la vida. Solamente tienes que decir con tus propias palabras: Señor, te recibo, te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados, entra en mi vida. Es todo lo que tienes que hacer. Y luego todos vamos a orar. Los que acabaron de aceptar al Señor y los que somos de otras iglesias, venimos de otras raíces, de otros países, de otras etnias, de otras razas. Fuera de toda broma o fuera de cualquier chiste que puedo hacer, de verdad le digo al Señor: ayúdame a ser más tolerante con las diferencias, porque yo soy bastante intolerante, ¿saben? No se olviden que yo vengo de un contexto muy legalista y soy un legalista en recuperación. Y aunque algunos me consideren un showman, un loco, un actor, así a mí mismo me veo como uno de los últimos conservadores que queda. Yo soy muy conservador. La iglesia es para adorar, la iglesia es para alabar, para que haya una palabra. Yo soy conservador en muchas cosas. Y esa beta de ser conservador me juega a favor, pero muchas veces en contra. Porque cuando yo veo algo distinto, diferente, tiendo a levantar una pared. Y yo le he dicho al Señor en las primeras horas del año: Señor, ayúdame a entender. No, a aceptar lo que no entiendo. Quiero que esa sea tu oración. Ayúdame a aceptar lo que no entiendo. Hay cosas que no comprendo, ayúdame a aceptarlas. Mis queridos, yo por muchos años vi a pastores envejecer en su edad cronológica, lógicamente, y vi como hombres sabios
empezaban a defender su gusto personal, diciendo así es como a Dios le agrada, y decían lo que le gustaría que Dios dijese. Y mi gran temor es que a medida que yo me voy poniendo más grande, cometa el mismo error sin darme cuenta. Entonces me propuse escribirme una carta a mí mismo, y te lo recomiendo, si eres padre, si eres empresario, si eres ministro, que te escribas una carta a ti mismo y decir, abrir cuando cumpla 60 años. Y te la escribes. En esa carta voy a poner Dante. Hoy cumpliste 60 años. Falta mucho, no se hagan ilusiones. Hoy cumpliste 60 años. Y defiendes cosas que te parece que son intransigentes, que no deberían cambiar, y estás cometiendo el mismo error que tus pastores. Hoy cumples 60 años y seguramente estás diciendo que nadie te puede reemplazar. Estás diciendo que la manera en que tú haces las cosas es la única manera que a Dios le agrada, lo cual significa una sola cosa: te pusiste viejo. Así que es el tiempo de renunciar. Es el tiempo de dejar a otros. Es el tiempo de aceptar métodos que tú no compartes. No me importa. Yo no he envejecido, dice el Señor. Tú envejeciste. Yo sigo siendo el mismo. Así que sería bueno que nos dispongamos a escribirnos una carta que diga abrir a los 60. Es posible que estés defendiendo tu asientito, tu lugar, tu puesto, y que digas, es que nadie entiende como yo entiendo mi servicio. Estás diciendo lo mismo que dijeron otros que no se querían ir. Hay un momento que la nave tiene que partir. Digo los 60 como una metáfora, puede ser los 40, los 50. La vejez y la juventud es una actitud, no una edad cronológica. A lo mejor tengas que escribir una carta para abrirla a los 30 y decir, te has puesto viejo, arcaico, y estás defendiendo doctrinas en lugar de defender el reino. Y yo sé que estoy cometiendo a veces esos errores, cuando algo no, más yo que soy Asperger, cuando hay algo no lo entiendo, me cierro, y el Señor me está diciendo, tienes que entender de que hay cosas que no vas a entender. Tienes que entender de que hay cosas que solo las vas a tener que aceptar. Porque mi reino es más grande que lo que tú puedes comprender. Yo supero tu mente, yo supero tu corazón. Yo soy más grande que ni siquiera en el libro están escritas. ¿Cuántos quieren recibir eso? Vamos, levanta las manos. Padre, estamos cerrando este servicio. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga. He hablado a este tu ejército, a este tu pueblo, esta palabra, y te ruego, Señor, ahora que se haga carne en la vida. Que esto quede atado que quede atado en nuestro cuello, escrito en las tablas de nuestro corazón. He hablado y he predicado lo que creo has puesto en mi corazón para aquí, para la gente del resto del mundo. El primer mensaje del año, el mensaje 800, desde que hemos comenzado, tiene que ver con preservar, validar esa unidad que tú nos regalaste. Señor, que nos empiecen a conocer por la manera en que nos amamos unos a los otros. Que nos empiecen a conocer por la manera en que nos toleramos, por las diferencias eclécticas de raza, de etnia. Señor, ayúdanos. Vamos, levanta la mano y dile, dame ese regalo, Señor. Dame el regalo de la aceptación. No entiendo, pero acepto. No comprendo, pero acepto. No encaja en mi cultura, pero lo acepto. Yo sé que Dios nos va a enriquecer. Yo sé que Dios enviará gente de todas partes del mundo, con culturas diferentes, con doctrinas diferentes. Y aquí en el hospital las puertas estarán abiertas. En el hospital del alma se abrirán las puertas, Señor. 1 de enero comenzamos en bendición. Ahora yo estoy bendiciendo, tomando con temor y temblor la autoridad que me ha sido delegada. Bendigo a esta tu iglesia. Bendigo la entrada, la salida, el acostarse y el levantarse. Bendice a esta gente, Dios, en la ciudad y en el campo. Bendiga, Dios, las herramientas y las artesas de amasar. Bendice, Dios, lo que hagan al levantarse y al acostarse. Suspiros íntimos, sueños anhelados, visiones escondidas, resoluciones escritas en libros, resoluciones grabadas en el corazón. Bendigo a River para que este año sea un año de victoria, de bendición, de cielos abiertos, de puerta abierta. Declaro, primer año, primer día del año, declaro en fe, simplemente, torpemente en fe, de que seremos bendecidos, que seremos prósperos, que hay sanidad, que hay prosperidad, que hay bendición, cielos
cielos abiertos. Declaro bendición. Proclamamos un año de victoria, un año de unidad, un año donde este navío no se detiene. No será la nave del olvido, será un buque de guerra, será un buque, una navegación guiada por el Espíritu Santo, una tripulación, una nave insignia que llega a los rincones más ocultos del planeta. Oro, bendigo y suelto esta bendición a través de todo el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 1 de enero, recíbanlo. Amén. Amén, amén, amén. ¡Feliz año nuevo, tripulación! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, gente! ¡Feliz año nuevo! Chao, firme como talón de oso, como te ama el Señor. Chao, 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 chao.